Hola, ¿qué tal? Pues esta es la presentación de la maleta didáctica del Museo Arqueológico de la UPTC. La propuesta inicial fue la creación de un dispositivo didáctico que tuviera en cuenta las piezas de la colección del área de reserva del Museo Arqueológico. Fue mediante un estudio detallado de distintas piezas elaboradas en distintos materiales que dan cuenta de los procesos de la edificación de aquí de la universidad, del campus universitario, y que han sido numerosos vestigios hallados dentro del largo y ancho de la universidad que dan cuenta de distintos periodos de ocupación prehispánica denominados herreras y muiscas. El lugar, descrito desde las crónicas de la conquista, ha sido descrito como un lugar sagrado, un sitio ritual conocido como el Cercado Grande de los Santuarios. Entonces, desde hace aproximadamente 80 años, las primeras excavaciones arqueológicas dieron cuenta del sitio como un lugar importante dentro de la historia prehispánica de Tunja, siendo encontrados múltiples enterramientos y múltiples manifestaciones de este carácter mortuorio. Entonces, han sido numerosas las excavaciones que se han hecho y por ende los vestigios, lo que nos permite hacer un acercamiento a todo este pasado ancestral a través de estos objetos, a través del estudio de todas estas herramientas en su mayoría, y para darle continuidad como a esta importancia patrimonial, pues la propuesta fue la creación de esta caja o contenido o dispositivo didáctico que contiene réplicas exactas en cuanto a forma, tamaño, color y textura de algunas de las piezas pues, que llamaron mi atención y que eran importantes dentro del contexto arqueológico. Las podemos presentar, pues aparte de ser una caja didáctica, es una caja que no solo contiene, sino que expone, entonces es una oportunidad para sacar el museo o parte del museo a actividades de apoyo para los docentes de distintas asignaturas que traen o que vienen con sus estudiantes. Y cada actividad, cada objeto viene acompañado de una actividad lúdica y didáctica que da a conocer más a fondo y significativamente el aprendizaje o el conocimiento hacia ese pasado ancestral. Entonces encontramos punzones, que el original era elaborado en huesos de venado, que en su mayoría las herramientas eran elaboradas en los huesos del venado y para su propio uso en la cacería. Entonces era un punzón de ulna utilizado pues, en el área de la cacería. Aquí tenemos un gancho, que es el gancho de tiradera, reconocido por ser en hueso también, o en cacho, o algunos eran elaborados en piedra. Este objeto nos sirve de esta manera, lo podemos ilustrar. Era un mango o un cabo al cual iba atado el gancho de tiradera. Es un elemento cilíndrico con un gancho donde ellos le aplicaban un proyectil utilizado en la cacería. Se agarraba el mango, lo que hace el gancho es forzar o impulsar el proyectil para que el objetivo de la cacería pues sea capturado. Entonces era como una extensión de la mano para extender el lanzamiento del proyectil. Entonces muchos de estos objetos se conserva, pues esto era orgánico, se descompuso, pero los objetos que se conservan era el gancho de tiradera. Observamos también objetos de uso decorativo como una nariguera, también muy famosa entre los muiscas, conocido el material llamado tumbaga, era una aleación entre cobre y oro. Eran elementos decorativos simbólicos y rituales. También encontramos elementos decorativos en cerámica y este elemento de color rojo era una concha marina que se encuentra en las costas de Perú y de Ecuador, encontrada aquí en el campus de la UPTC en el cuerpo de un niño acompañando pues, el ajuar funerario, y se denomina o se conoce como el oro rojo de los incas. Entonces es una evidencia del intercambio material que hacían las culturas prehispánicas. Otros elementos como son el gancho de tiradera, los torteros, que eran elementos para el uso de los tejidos, para las mantas, para la fabricación de los hilos.
y aquí acompañado de las agujas, que también eran elaboradas en huesos de venado, elaboradas también pues para el tejido de los textiles. Este es el contenido general de la maleta para apoyar la labor educativa del museo, para darle continuidad a la labor patrimonial que nos acompaña en este campus, al ser privilegiada una de las 23 áreas arqueológicas protegidas del país. Entonces es invitarlos a que la conozcan, a que los docentes o estudiantes se involucren más con la parte patrimonial que tenemos el museo acá en la universidad y se apoyen sus actividades y conozcan más de las piezas arqueológicas del museo a través del contacto con la experiencia, con la caja didáctica, pues ya nos permite manipularla, tener una experiencia interactiva y nos acerca más pues, a lo que son los saberes ancestrales. Muchas gracias. Nuestro proyecto de investigación se tituló Lepidópteros papilionoidea asociados a la laguna Agua Blanca. Este se desarrolló en el marco del macroproyecto Conservación y Manejo Sostenible de la laguna Agua Blanca de Úmbita, Boyacá, el cual se obtuvo gracias a un convenio entre la Corporación Autónoma de Chivor, Corpochivor, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y la Alcaldía del municipio de Úmbita. Este proyecto surge luego de conocer el estado de este ecosistema lagunar andino, ya que es un ecosistema que se encuentra rodeado de coberturas vegetales o terrenos que han sido modificados para hacer pastizales. ¿Esto qué significa? Han sido terrenos modificados para la siembra de cultivos o la crianza de ganado. La laguna Agua Blanca es un ecosistema lagunar que se encuentra actualmente invadido en aproximadamente un 85% por la planta Typha latifolia o más conocida como Inea o junco. Esta planta fue sembrada desde el año 1960 aproximadamente por algunos habitantes de la comunidad que decidieron emplearla para la elaboración de diferentes artesanías. En el momento en que estas se dejaron de elaborar, su crecimiento fue descontrolado y esta planta empezó a proliferar cada vez más. ¿Cuál es el motivo de esto? Dado que la laguna se encuentra rodeada de coberturas vegetales que han sido modificadas para pastizales, es decir, para la siembra de cultivos o para la crianza de ganados, se genera un proceso de eutrofización tras la escorrentía de nutrientes. Esta escorrentía de nutrientes se da luego de que las lluvias arrastran todos estos residuos de los pesticidas o de las heces fecales del ganado que son producidas por estos individuos. Nuestro proyecto se desarrolló desde marzo de 2018 hasta enero de 2019, abarcando así 4 fases. Una primera fase de revisión, diagnóstico, en la cual tuvimos la oportunidad de identificar las especies de mariposas presentes en el ecosistema lagunar y que además presentaban diferentes cambios en cuanto a las temporadas. Por lo tanto, tuvimos temporadas secas, temporadas húmedas y temporadas de transición. Posteriormente de hacer la captura, nosotros utilizamos trampas Van Sommer-Raydon, utilizamos también la técnica de jameo manual y utilizamos técnicas para conservación descritas, por ejemplo, por el profesor Andrade. Posteriormente nosotros llevamos todos estos individuos colectados al laboratorio. Allí realizamos un montaje, una separación por morfotipos e hicimos una primera identificación en cuanto a lo que es las familias de mariposas. ¿Por qué caracterizar comunidad de mariposas en el ecosistema lagunar? Resulta que las mariposas son individuos bioindicadores que nos pueden, como su nombre lo indica, indicar un estado de conservación de algún ecosistema. Diferentes autores señalan que las plantas invasoras lo que hacen es generar desequilibrios en el ambiente, pero además de esto, desplazar diferentes especies nativas y generar pérdida de biodiversidad. Dado que las mariposas son individuos demasiado sensibles, se han visto muy afectadas por el estado de esta laguna. Tras los mecanismos de colecta se obtuvo 218 individuos distribuidos en una riqueza de 20 especies. ¿Qué quiere decir esto?
Fueron especies que se distribuyeron en 4 familias que con su nombre científico las conocemos como Hesperidae, Nymphalidae, Licanidae y Pieridae, de las cuales con nombres propios obtuvimos a Colias dimera y a Hemiargus jano-bogotana, las cuales según diferentes referentes teóricos son especies propias de ecosistemas altoandinos altamente intervenidos. La caracterización de esta comunidad de mariposas nos permitió confirmar que el ecosistema lagunar Agua Blanca es un ecosistema que se encuentra perturbado y es por esto que amerita desarrollar estrategias de educación ambiental no formal para su recuperación. La corroboración de las especies en primera instancia tuvo una colaboración aparte por los biólogos pertenecientes al grupo de investigación BIEBET. Finalmente se hace posible el trabajo con la experta curadora senior del Museo de Historia Natural de Londres, Blanca Huertas, quien es muy importante a nivel nacional e internacional para estos aspectos. Ella nos dio finalmente todas las especies que nosotros teníamos, están corroboradas y seguidamente de este paso nosotros establecimos una base de datos para poder trabajar algunos estimadores en cuanto a la cobertura, la composición de la comunidad de mariposas, su estructura, su abundancia y pues determinar así la diversidad específica de ellas. Seguidamente nosotros proyectamos parte de lo que sería la ecología de estas especies para saber cómo es el estado de conservación de nuestro ecosistema lagunar, como es el de la Laguna Agua Blanca, del municipio de Umbita, Boyacá. Para tocar el apartado social, nosotros hicimos un acercamiento con cartografía social. Ella nos permitió conocer el pasado de la laguna, el presente y las aspiraciones, lo que desea la comunidad aledaña a este ecosistema para el futuro, ¿sí? Allí se determinaron tipos de plantas nativas que ellos reconocen como importantes a la hora del manejo y conservación, que además ellas nos pueden ayudar en cuanto al tipo de nicho que utilizan las mariposas. Teniendo en cuenta que el interés principal de la comunidad consiste en recuperar el ecosistema lagunar, se diseñaron 2 estrategias de educación ambiental no formal que consistieron tanto en la extracción como en el aprovechamiento de la planta invasora. En primera medida, la extracción de la planta se realizó junto con la comunidad mediante un trabajo de convite o minga, implementando ganchos en acero elaborados de manera empírica por el equipo de trabajo. Posteriormente, para el aprovechamiento de la planta, las hojas de estas fueron implementadas para la elaboración de artesanías que nos permitió la participación en la primera Feria Regional de Mercados Verdes en Ramiriquí, Boyacá. Por otra parte, la biomasa de esta planta o las raíces propias de ella son o fueron implementadas para, como tal, el compostaje o abono de diferentes cultivos de habitantes de la comunidad. Estas estrategias de educación ambiental que se implementaron permitieron la elaboración del plan participativo, que lo que espera es que el ecosistema se reconozca como un centro ecoturístico debido al potencial que este posee. La vida está llena de retos, oportunidades y desafíos. Y como anillo al dedo tenemos un invitado muy especial aquí hoy en Entre Tazas, el profesor Edimer Gutiérrez Tovar, a quien le damos la bienvenida, docente de la Escuela de Administración de Empresas de la UPTC, por 15 años prestando sus servicios a esta institución, primero desde la seccional Sogamoso, y ahora contamos con la dicha de tenerlo en la sede central impartiendo su conocimiento a los estudiantes y acompañando a la comunidad docente. Bienvenido, profesora, a Entre Tazas, y como buen ariano que es usted, se mantiene como una persona estricta, organizada y como buen emprendedor. ¿Qué podemos decir de esta cualidad? Bueno, primero que todo, muchas gracias, Susi, por esta oportunidad de participar en este importante espacio muy de mucha difusión en la universidad. Bueno, sí, realmente los arianos somos personas muy metódicas, muy organizadas, muy echadas para adelante. Somos personas que nos fijamos unas metas, procuramos cumplirlas, salir adelante, hacerlo todo con entusiasmo y con mucho amor. Ahora, ¿cuáles son los secretos para ser un buen emprendedor? ¿Qué es su tema que le apasiona, que le gusta y que corre por sus venas? Bueno, los emprendedores tienen varios elementos para analizar. Uno es
La parte genética, porque un emprendedor también nace con ciertas características que a lo largo de la vida, a lo largo del tiempo se van dando a conocer, pero también el buen emprendedor tiene que capacitarse, tiene que mirar otros aspectos que hay en el entorno, tiene que ser una persona con una mística interesante. Una mística quiere decir que tiene que uno aprender de todo un poco para salir adelante. Y eso es exactamente una de las cosas que me ha tenido ocupado bastante tiempo. Ahora el hombre se hace imprescindible también e impacta ante la sociedad cuando decimos que siembra un árbol, cuando crea, cuando da vida a un ser y cuando escribe un libro. Pero dentro del área que usted maneja es el emprendimiento. ¿Qué es lo que más inculca a los estudiantes? Y quizás tenemos algún ejemplo ya de algún empresario importante y que sus ideas han sido semilla. Sí, claro. En la Facultad de Sogamoso, donde tuve la oportunidad de trabajar por varios años, hay varios estudiantes que logré impactarlos con el tema del emprendimiento. Uno de ellos tiene una tienda naturista en el centro de la ciudad y otra estudiante tiene una agencia de viajes. Y son personas que pues relativamente hace poco empezaron con sus temas, pero les ha ido muy bien hasta este momento. Aspiro aquí en Tunja también a poder impregnar con esa misma ideas a los estudiantes de la Escuela de Administración de Empresas. Profesor Edimer, algo importante también es el cuidado que usted tiene hablando de temas de salud y de la idea innovadora que transmitió a su estudiante. ¿Qué tiene en cuenta en su presentación como administrador de empresas, esa imagen que usted quiere proyectar? Sí, efectivamente, la imagen es muy importante y esa parte inicialmente de un cuidado personal que uno debe tener, su presentación personal, el cuidado de su salud. Una persona debe ser muy organizada, no trasnocharse mucho, tener muy bien planeado todos los temas que va a manejar. Ser dedicado, ser meticuloso y colocarle también mucho entusiasmo a lo que hace. Si uno no le coloca entusiasmo a lo que hace, pues es un poquito difícil llegar a sacar adelante sus objetivos. ¿De dónde nace esa vocación o ese gusto por los medios de comunicación? La radio, la prensa, seguidor y admirador de muchos periodistas de los medios y que lo han llevado también a las letras, a la escritura. Sí, estamos en la era de la imagen, del video, y en las clases hoy en día están muy salpicadas de información que uno obtiene a través de los medios de comunicación. Entonces, viendo tantas entrevistas que se le hacen a empresarios, tantas entrevistas que se hacen a temas de actualidad, de empresa, de economía, resulté impregnándome de eso y me gusta mucho el tema de los medios de comunicación. Me gustaría tener mi propio programa para entrevistar a empresarios. Ese es uno de los sueños que tengo. En Sogamoso intentamos hacerlo. Invitamos empresarios de la región y le hacemos una entrevista, pero eso lo hacía básicamente a los estudiantes. Los estudiantes se les capacitaba para hacer eso, para contactar al empresario, para traerlo y hacer las preguntas respectivas, y se aprende muchísimo de eso. ¿Y cómo le va como escritor? Tengo entendido que uno de sus libros, el más reciente, titulado Neurocreatividad en la empresa, Edimer Gutiérrez Tovar, cuéntenos. ¿Cómo nace esa inspiración? Pues ha sido una de las alegrías que he tenido recientemente, y este librito me lo publicaron en el año 2016, segundo semestre, y lo que trato de mostrar ahí es cómo se produce el proceso creativo en los seres humanos a partir del análisis de la forma como está estructurado el cerebro. La mejor forma de analizar o de estudiar la creatividad en los seres humanos es también es comentando a aquellas personas, estudiando la biografía de aquellas personas que han sido creativas. Nos enseñan muchísimo. Y aparte de eso, confrontándolas con todo lo que es el funcionamiento del cerebro. Nuestro cerebro es una máquina, una caja maravillosa de respuestas. El cerebro le da a uno muchas veces la respuesta cuando uno está en un problema, le indica el camino a seguir, y eso es lo que no se ha enseñado en las universidades, eso es lo que pretendo rescatar. Y han gustado mucho las clases orientadas desde este tipo de cosas. El otro libro que tengo se llama Competencias Gerenciales, que se lo publiqué hace 10 años.
con otra editorial de Bogotá, y se trata de las habilidades que debe tener un gerente. ¿Y cuáles son esas habilidades a grandes rasgos? El gerente actual debe ser una persona que tiene conocimientos de mercadeo, tiene que tener conocimientos de manejo de personal, tiene que tener conocimientos de metas, de indicadores, y debe ser una persona que debe ser básicamente muy creativo. Finalmente, profesor Edimer, ¿qué opina? ¿Vivimos por la UPTC? Sí, claro, la UPTC es una de las organizaciones más agradables en las cuales he estado trabajando. Me gusta brindarme el 100% por la UPTC. Es más, si no me pagaran, yo también vendría a trabajar a la UPTC, así de identificado. Bueno, pues yo quiero obsequiarle esta calcomanía de Vivimos por la UPTC para que la lleve de corazón. Gracias también por sus aportes y por estas nuevas iniciativas emprendedoras al interior de la universidad. Bueno, gracias, Susi. Muy amable, y de nuevo gracias por haberme invitado a este espacio. Gracias. Desde el quinto campamento filosófico en esta edición de Ex Libris, compartiendo uno de los libros que ha editado el campamento y los grupos de investigación que han promovido esta iniciativa. Se trata de Filosofando con el Universo, Voces de la Infancia, cuyos compiladores fueron María Teresa Suárez y Óscar Pulido Cortés. Una iniciativa del proyecto Filosofía e Infancia de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Y estamos precisamente con una de las niñas que ha participado de esta edición del libro. Se trata de Joyce Daniela Sepúlveda, que para ese entonces tenía 12 años. Daniela, ¿cómo fue la experiencia de participar en el campamento? Fue una experiencia inolvidable, una experiencia donde nos reunimos bastantes niños a indagar y a resolver muchas preguntas sobre el universo como tal. Bueno, en esa oportunidad, ¿qué más actividades desarrollaron? Tuvimos varias actividades, tanto como de los 5 sentidos, como la forma de pensar o puntos de vista que teníamos cada uno de nosotros, y las aplicamos por medio de actividades, de juegos, de danza también. Fue una experiencia muy bonita. Y esas actividades se vieron reflejadas también en Filosofando con el Universo, Voces de la Infancia. Por eso Daniela nos va a participar uno de los textos que escribió en esa oportunidad. Tengo un texto que era ¿Qué era lo humano? Y puse: es una persona que es mortal y tiene sentimientos. Y tenía otro texto: ¿qué es lo infinito? Es una cosa muy lejana y nunca se acaba. Habían preguntas que, como decía, se miraban tan sencillas pero difíciles de responder. Y pues por medio de nuestro raciocinio, pues respondíamos estas preguntas complicadas. Una de las preguntas que respondí era: ¿qué es el ser humano? Coloqué que para mí el humano es un ser vivo contaminante. ¿Por qué lo puse? Porque es que por medio de muchas cosas que hemos visto, entonces deforestaciones, contaminación ambiental por basuras, fábricas, pues vemos que cómo se deteriora nuestra capa de ozono, nuestros polos, cómo es que el agua va desapareciendo poco a poco, la sequía de ríos. ¿Cómo reaccionaba Daniela para ese entonces? ¿Con 12 años era difícil escribir? Siempre que nos preguntaban, pues obviamente a uno le surgen muchísimas cosas, y en ese momento nos reflejaban como dibujos, y de esos dibujos pues uno se imaginaba como, bueno, ¿qué es humano? Entonces por medio de este dibujo me sacaba una pregunta, y ahí fue pues donde concluía que era un humano. Vanessa Ruiz también es integrante de la institución educativa Sergio Camargo, donde se ha realizado este campamento filosófico en su 5ª versión, y participó en el libro Filosofando con el Universo, Voces de la Infancia. Vanessa, ¿cuál fue la pregunta que tuvo que resolver? ¿Qué pensamos del universo? Para mí, pensar del universo es algo que nos invita como a indagar, a que seamos personas curiosas, sobre todo como a saber qué nos rodea,
y pues nos invita a soñar. Entonces esta pregunta la respondí por medio de que sabemos que el tiempo va y no vuelve. Entonces pues yo coloqué que es algo de lo que hay que estar pendiente. ¿Por qué? Porque si digamos perdemos, o sea, no le ponemos cuidado a lo que estamos haciendo, pues es algo que puede que ya no lo podamos corregir, de hecho a que ya pasó. Daniela, ¿qué quisiera decirle a los niños que quieren escribir pero que a veces les da temor, que no saben por dónde empezar? Bueno, yo les aconsejo que lean mucho, que no les dé pena expresarse, porque expresarse es de una manera muy importante, sea algo complejo, y nada, invitarlos a que participen a los campamentos filosóficos, que es muy importante reunirse con personas con diferentes puntos de vista. Cuando apenas subieron este libro, al ver que estaba hecho por un editorial de Brasil, y que estaba publicado a nivel nacional, internacional, fue muy alegre. Recuerdo que esa vez mi mamá no paraba de sonreír, duramos como que un mes sin superar eso, cada ratico éramos mirando el libro. Me sentí orgulloso, y de paso mi familia, toda mi familia, abuelos, tíos, primos, orgullosos de que había salido en un libro que pues normalmente no cualquier persona logra hacerlo. Estamos en su casa, estamos en Miraflores, en la institución educativa Sergio Camargo, pero para ese entonces tuvo que viajar muchos kilómetros hasta Nopsa. ¿Cómo fue la experiencia del viaje? Fue una experiencia que yo creo que con todos nuestros compañeros disfrutamos mucho, porque aprendimos y conocimos bastantes cosas, pero creo que lo más importante de eso fue que las personas que no conocíamos nos aportaron como su forma de pensar y de ver el universo. Es una experiencia muy bonita, ustedes van a subir su coeficiente intelectual rápidamente, van a tener un pensamiento crítico, van a saber dar respuestas a cualquier cosa, van a tener una gran posibilidad de armar amigos por medio de estas comunidades de indagación que están haciendo, porque tienen que intercalarse. La institución educativa Sergio Camargo de Miraflores se ha caracterizado por implementar el proyecto Filosofía para Niños. Por eso Daniela viene participando en los campamentos y todas sus materias tienen que ver con la filosofía. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Bueno, ha sido una experiencia bastante maravillosa, porque en todas las materias, o sea, en tu diario vivir siempre está la filosofía en cualquier momento, y también tenerla en el colegio pues es una experiencia bastante emocionante y muy bonita. Uno como niño tiene siempre muchas curiosidades sobre lo que nos rodea y pues abre muchas puertas, y pues creo que es una experiencia de la que aprenderían mucho y hace parte de su crecimiento. Sobre temas de mi interés, puede que de pronto dé un aporte social o ambiental, inspirar para tener una mejor vida social y una mejor vida ambiental.